Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Aquí estamos una vez más en nuestro ciclo de seminarios virtuales del equipo de extensión del Departamento de Tecnología Médica. Como siempre, comenzamos saludando, ¿no es cierto?, a la y los colegas a lo largo del país, a los y las trabajadoras de la salud, el personal de aseo, el personal administrativo, todos, todas quienes se hacen parte hoy de este sistema y que gracias a ellos, ellas, ¿no es cierto?, tenemos la posibilidad de acceder. Así que un saludo a todos los colegas, a las colegas que siguen trabajando duramente en esta situación de pandemia, también a nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, los colegas, las colegas de la comunidad y del campo Eloísa Díaz de la Facultad de Medicina que desde casa, ¿no es cierto?, seguimos trabajando y sosteniendo esta rara distopia universitaria, pero aquí estamos comunicándonos con ustedes y manteniendo, ¿no es cierto?, la relación, el diálogo. Hoy, 23 de abril, Día del Libro, Día Internacional del Libro, así que ahí también invitarse a la lectura que puede acompañar en la situación que vivimos, ¿no? Vivimos situación compleja. Estamos, según el informe de ayer, ¿no es cierto?, de la Escuela de Salud Pública, hay una estabilización del nivel crítico, ¿no es cierto?, de la ocupación UCI en un 96%, un leve descenso en el promedio de los casos nuevos de contagio, aún en niveles críticos, con una positividad de un 11,3% a nivel nacional. Son cifras, ¿no? Cifras complejas, pero también que invitan a no naturalizar este número, este conteo diario, que siempre recordamos que son personas, ¿no es cierto? Somos personas, familias, comunidades. También hemos sabido, gracias a la Escuela de Salud Pública y distintos estudios, la desigualdad con la que se distribuye, ¿no es cierto?, esta cifra y la mortalidad de este virus y la pandemia que estamos atravesando. Hoy día tenemos dos grandes invitadas, todo el panel de negro hoy. La profesora, le damos la bienvenida a la profesora de la facultad, Mercedes López, directora del Departamento de Inmunología del ICBM, que accede siempre a nuestras invitaciones. Gracias, Mercedes, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Patricio. Un gusto estar, digamos, apoyándolo en lo que ustedes necesitan como Departamento de Tecnología Médica. Muchas gracias. Para nosotros es muy importante ahí el apoyo, las intervenciones del resto, ¿no es cierto?, de nuestra comunidad universitaria, y tú siempre ahí con mucha voluntad de venir y participar. Y le damos la bienvenida también a Lorena Herrera, ¿no es cierto?, profesora del Departamento de Filosofía, el Departamento de Arte y miembro del colectivo, ¿no es cierto?, de Territorio Infancia, Infancia y Territorio, que nos va a venir a hablar hoy día sobre infancia, ¿no?, lo que nos convoca a conversar. Hola Lorena, ¿cómo estás? Hola, hola Patricio, hola a todos, hola Mercedes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí uno ya no sabe mucho cómo responder al cómo estás, pero estamos aquí con ganas de aportar y de hacer universidad realmente, pues hacer cruces y unirnos un poquito más como universidad. Bueno, muchas gracias. Sí, para nosotros es súper importante la participación siempre como interdisciplinaria. Estos seminarios tienen ese carácter, ¿no? Siempre estamos conversando desde el punto de vista de la salud y nuestras disciplinas, pero siempre tenemos un diálogo y una conversación transdisciplinaria que es tan necesaria. Y lo que decías tú respecto al cómo estás, es verdad. El otro día un colega me preguntaba cómo estás y yo realmente me quedé pensando cómo estoy, como que realmente qué voy a decir. Y eso nos está ocurriendo, porque ya llevamos varios meses, ya más de un año, ¿no es cierto?, en esta situación que no sabemos cómo, no teníamos la experiencia de cómo enfrentarla. Y hoy vamos a conversar sobre infancia y pandemia, un tema postergado, ¿no es cierto? En agosto del 2020, desde el gobierno se aprobaban salidas diarias, 3 a la semana, de 90 minutos para que los niños, niñas, niñas pudieran salir a la calle. Complejo, los derechos de los niños y las niñas que muchas veces han sido invisibilizados ante esta idea social también que tenemos tan adultocéntrica, ¿no? Como ver cómo vemos a la niñez, cómo nos relacionamos, cómo también opera, ¿no es cierto?, tristemente muchas veces la violencia en los hogares, los niños, niñas que tampoco tienen sus hogares, y vemos también toda la problemática, ¿no es cierto?, del cename y realmente el derecho también de los niños a jugar, ¿no? Cómo se relacionan, cómo entra el aprendizaje a través del juego y los vínculos, ¿no? Ese compartir y conocer el mundo, explorar, que han visto de una manera truncada esa posibilidad, ¿no es cierto?, en esta pandemia. Y no se ha hablado mucho, ¿no? Los niños y las niñas, los niños han sido ahí medio
postergado en el tema, porque al principio se supone que este virus no afectaba a los niños, o sea, partimos como con esa idea. Y luego también en los permisos actualmente estamos con esta idea que se puede salir a hacer deporte, ¿no? Muy temprano por la mañana. Yo no sé si habrá niños, niñas que a las 6 de la mañana vayan a la calle, lo veo difícil. Yo que no Pato, soy un niño. 5, ahora 5 de la mañana. 5 de la mañana, gracias por la corrección. Bueno, está una hora difícil. En fin, hoy día entonces vamos a estar conversando sobre esos temas. Primero la doctora Mercedes López nos va a estar hablando ahí respecto a, ¿no es cierto?, este virus, cómo opera en la infancia, y luego vamos a tener una reflexión ahí del territorio y la infancia desde los márgenes junto a Lorena. Les invitamos a mandar sus preguntas, saben que está abierto ahí la caja, ¿no es cierto?, de comentarios, para que al final de nuestra jornada podamos dialogar un poco con nuestra invitada. Así que así, sin más, le damos el pase a Mercedes López. Tienes la pantalla para ti. Bueno, obviamente de nuevo agradecer la invitación, saludar también a Lorena. Yo creo que uno de los grandes problemas que ha tenido esta pandemia ha sido justamente el que no se ha entendido que un evento catastrófico como este debe ser abordado desde distintas disciplinas, desde distintas miradas, para confluir en medidas, en distintos tipos de medidas que nos ayuden a proteger la vida de las personas, ¿sí? Tengo unas 10, 12 diapositivas, vamos a ir pasando rápidamente para no pasarme del tiempo. Voy a contarles cómo afecta la infección por este virus en la población infantil. Y una reflexión que siempre hago al comienzo de todas estas exposiciones es que nosotros llevamos solamente 16 meses conviviendo con este virus, y que muchas personas en el mundo académico, en la gente, digamos, común y silvestre, no solo ha visto trastocada su vida, ¿cierto? Y ha empezado, digamos, a estudiar esto, siendo que tradicionalmente uno viene, yo estudio cáncer, yo hago eso, y bueno, la verdad es que ha quedado poco espacio para no poder hablar sobre este tema si uno quiere tratar de aportar. COVID-19, como ustedes ya lo saben muy bien, es una enfermedad que está causada por un virus, un coronavirus, que ya nos venía molestando desde hace bastante tiempo, desde el año 2002, de una familia de coronavirus que nos venía molestando hace bastante tiempo ya. Esta familia de coronavirus tiene se han descrito siete miembros que causan enfermedad en humanos. 4 que son coronavirus que causan síndromes respiratorios tipo resfrío o muy leves, estacionales, y 3 que han tenido carácter epidémico, que son el SARS-CoV del 2002, el MERS del 2012 y ahora SARS-CoV-2 el 2019. COVID-19 es una enfermedad fundamentalmente respiratoria, pero se considera que es una enfermedad multisistémica porque es capaz no solamente de afectar el sistema respiratorio, sino que también gastrointestinal y neurológico. A diferencia de los adultos, la población infantil tiene en general síntomas leves. Sin embargo, algunos pueden desarrollar una respuesta inflamatoria similar a la observada en adultos con las formas graves de COVID, pero no igual, y que muchos han relacionado con la enfermedad de Kawasaki, pero que también tiene algunas diferencias y los vamos a ver en las últimas diapositivas. Y el cuadro se ha denominado de múltiples formas, pero en términos concretos es un síndrome inflamatorio multisistémico. Hasta el 21 de marzo, un poco más de un año de pandemia, nosotros en Chile hemos detectado 111.649 niños y niñas afectadas con COVID-19, y como van a ver en la próxima diapositiva, la incidencia, es decir, el número de casos nuevos, ha aumentado con el tiempo, probablemente debido a la alta circulación viral que tenemos en Chile en este minuto. Recordar, hoy día salieron las cifras, recién salieron las cifras, nosotros el día de hoy
viernes tenemos 7.500 casos nuevos con una positividad de 10,12%, altísima, lo más notable es que el número de PCR total hoy día, con respecto a la semana pasada, disminuyó en alrededor de un 10%, lo que hace prever que los números que tenemos son aún mayores que los que se informan como PCR positivo, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de 111.649 niños y niñas infectadas con COVID-19, esto representa alrededor de un 10,3% de todos los casos conocidos. Y uno podría decir, mira, esto es poquito, ¿cierto? Pero resulta que no es tan poquito cuando uno mira el impacto de la infección en nuestro país, ¿cierto? Aquí ustedes ven las tablitas que estas son, quiero agradecer al profesor Ricardo Baeza Yate que me facilitó algunas de las tablas con las cuales él analizó la situación de la población infantil. En la primera es el número de casos de COVID-19 según fecha de inicio de síntomas. Estos son todos con los datos que nos da Epivigila. Aquí ustedes tienen la semana epidemiológica. Y ustedes pueden ver aquí claramente el primer pic, ¿cierto? El pic que tuvimos la primera ola en junio, y aquí estamos viendo la situación actual, ¿cierto? Donde claramente hay un aumento del número de casos. Y cuando uno mira la edad más afectada, uno ve que tiene esta figura, ¿cierto? Donde hay la población, uno podría decir adolescente, que se afecta en mayor medida, y también los niños más pequeños, ¿sí? Ahora, si bien, y aquí hay un punto súper relevante, si bien es consenso que los niños se infectan menos, no es que no se infecten. Se infectan 3,4 veces menos en los datos chilenos, sabiendo que tenemos un subreporte de niños en nuestro país, particularmente de síntomas que están muy mal reportados en los datos a los cuales nosotros podemos acceder, pero se infectan, ¿sí? De todos los niños infectados, 6.164 son menores de un año, lo que representa un 5,5% del total, y de ellos 3.491 son menores de 6 meses y 444 tienen menos de 29 días de vida. Es decir, uno de cada 18 niños y niñas afectados con COVID-19 es menor de un año, ¿ya? El otro mito que hay es que muchas personas dicen que no hay que preocuparse porque los niños infectados son fundamentalmente asintomáticos. Eso es cierto, pero no totalmente, porque al menos 38%, y probablemente un poquito más por el problema de registro que tenemos, han tenido algún tipo de síntomas. Cuando hablamos de quienes mueren, y uno ve los datos que tenemos dados por el mismo Ministerio de Salud, hoy día en los niños entre 5 y 18 años, niños y niñas, la población infantil entre 5 y 18 años, COVID-19 es la principal causa de muerte, lo cual es bastante impresionante, ¿sí? Y aquí están el resto de las causas, ¿sí? Probablemente alguien puede decir acá, mira, lo que pasa es que como hemos estado cuarentenados, las causas más altas, que eran fundamentalmente las traumáticas, ¿cierto?, están subestimadas. Ok, pero no deja de ser que hoy día COVID-19 sea la principal causa de muerte en los niños menores. Entonces, tenemos las cifras no menores de 2.279 niños y niñas hospitalizadas, uno de cada 49, de ellos 34% tenía menos de 2 años, 357 estuvieron en unidades de cuidado intensivo y 73 necesitaron ser intubados, y de ellos fallecieron 88. Muchos de estos niños, vamos a verlo después, tenían algunas comorbilidades, pero no todos. Algunos de ellos eran totalmente sanos. Este es el virus, solamente lo pongo acá ya lo conocemos muy bien. Solamente dos cosas importantes. Recordar que este coronavirus tiene una proteína, que es una proteína que está en su cápsula, ¿cierto? Que es la proteína S, que es la principal
proteína inmunogénica del virus, y es además donde se concentran las mutaciones que hemos estado observando debido a la alta circulación viral y que determinan la aparición de nuevas variantes que, como ya sabemos, si estas son relevantes, pueden significar distintos grados de infectividad, menor capacidad del sistema inmune para reconocerlo y obviamente problemas con las nuevas variantes. Cuando nosotros miramos la fisiopatología o la inmunopatología de la infección en los niños, ustedes van a ver que esto es lo que podemos ver. En los niños hay una carga viral al inicio que disminuye rápidamente y en muchos casos, en los casos sintomáticos, ustedes van a ver que empieza esta famosa respuesta hiperinmune anormal del huésped. Entre medio de todo esto, obviamente, están los factores predisponentes que siguen siendo síndrome metabólico, edad avanzada y pobreza en los adultos. En los casos severos en general del COVID-19, uno ve en general signos de activación de la respuesta inmune que tienen que ver con linfopenia, neutrofilia, aumento de interleuquina 6, inflamación del endotelio, alteración de la membrana alveolo-capilar y aumento de reactantes de fase aguda. En concreto, una inflamación sistémica, falla multiorgánico y falla multiorgánica. Cuando vemos la inmunopatología en los niños, nosotros tenemos este mismo cuadro. Hay un síndrome inflamatorio generalizado que se concentra en dos sitios fundamentalmente, a nivel vascular, con una vasculitis que se concentra a nivel cardíaco, pero también pulmonar, y en el pulmón se desarrolla lo que ya hemos visto en adultos, que es una activación fundamentalmente de los macrófagos alveolares, con lo que se conoce como una tormenta citoquímica, que en los casos severos va a atraer células inmunes al alveolo, donde además se va a inflamar el alveolo. O sea, el alveolo se ocupa de células, se llena de células inflamatorias, y estas células inflamatorias además están produciendo una serie de citoquinas y de otros mediadores que van a inducir además inflamación, con alteración de la membrana alveolo-capilar y por lo tanto alteración de la difusión de oxígeno. En los niños con PIMS nosotros tenemos una respuesta inmunomoral variable, pero que tiene algunas diferencias con la respuesta inmunomoral que vemos en los adultos, y se centra fundamentalmente en que los niños presentan una respuesta rica en IgG, pero dirigida casi exclusivamente a la proteína S, cosa que no vemos en los adultos, que tienen una respuesta un poquito más variada, donde aparecen anticuerpos también IgG, pero también IgA e IgM, dirigidos contra otras proteínas y no solamente contra la proteína S. Lo más notable es que los niños con infección severa se ha visto que tienen una actividad neutralizante de estos anticuerpos reducida, ¿sí? Y eso es un signo muy importante en los niños con PIMS. Cuando hablamos de PIMS o síndrome multisistémico inflamatorio en los niños, tenemos que hacer la diferencia con un síndrome que tradicionalmente se hace un paralelo muy importante, que es el síndrome de Kawasaki. El síndrome de Kawasaki fue descrito por primera vez en 1967 y se caracteriza por ser un síndrome febril agudo que tiene durante su presentación una vasculitis particularmente que afecta a lactantes y niños menores de 5 años. Y aquí hay una cosa importante. Y generalmente esta entidad tiene un componente genético, se asocia fundamentalmente a ascendencia asiática, pero además a infecciones microbianas previas, ¿sí? La enfermedad de Kawasaki se caracteriza además por dejar múltiples secuelas, entre las que se nombran aneurismas de arterias coronarias y en general afectación del músculo cardíaco. El PIMS tiene en el síndrome multiinflamatorio sistémico asociado a COVID, si bien tiene muchos puntos que son comunes con la enfermedad
de Kawasaki, como por ejemplo la erupción cutánea. Son niños que uno ve que hacen una erupción en el rostro o en el cuerpo, que tienen una inflamación generalizada de los ganglios linfáticos, que tienen lo que se llama lengua de fresa, ¿cierto? Que esta lengua grande con papila muy acentuada y muy roja, y elevación en general de biomarcadores inflamatorios. Tiene varias diferencias. La primera es que aparece más tarde en la niñez, ¿sí? Y su comienzo se caracteriza por síndromes que afectan el sistema gastrointestinal, ¿sí? Y en muchos casos la primera manifestación es una disfunción ventricular izquierda, ¿sí? Se cree que los niños en general tienen una menor predisposición a infectarse por COVID-19 porque se especula por lo menos 4 o 5 causas generales. La primera es que los niños tendrían una inmunidad generada ante los resfríos comunes, frente a estos otros coronavirus que de alguna manera podrían apoyar la respuesta inmune protectora contra el COVID-19. Tienen menor expresión del receptor AC2. Recuerden que la proteína S de la que hablábamos en la diapositiva anterior se une específicamente al receptor AC2, que es el receptor de angiotensina 2, y que eso le permite la entrada a la célula. Los niños tendrían menor expresión de este receptor que los adultos. También se ha especulado que la protección de los niños frente a la infección y en las formas graves de la enfermedad está dada por el papel que tienen los anticuerpos naturales, que son estos anticuerpos que son producidos por linfocitos B, B1 especiales, y obviamente el papel de la regulación inmune, es decir, los niños tendrían una mayor capacidad de apagar un poco la respuesta inmune y evitar esta respuesta inmune exagerada. Y lo otro obviamente es que los niños tienen una mayor capacidad de desarrollar linfocitos T de memoria que los adultos, especialmente aquellos de edad avanzada. Y aquí quiero poner un tema particular, que es la respuesta inmune celular. Para que nosotros tengamos anticuerpos de clase IgG con buena capacidad neutralizante, estos anticuerpos tienen que ser apoyados en su producción por una buena respuesta inmune celular. Los datos de la respuesta inmune celular en niños son todavía muy pocos, pero en adultos está claro que parte de la respuesta inmune protectora está dada por una fuerte respuesta inmune celular. Y aquí hago un salto un poquito grande. Aquí hay dos figuras, aquí está no tengo mucho tiempo para explicarlos, pero aquí lo que se demuestra es que tanto linfocitos TCD4 como CD8 son adecuadamente activados por péptidos derivados de la proteína S y de otras proteínas del virus SARS-CoV-2 en los sujetos que tienen enfermedad asintomática leve o moderada, ¿sí? Y que es mucho menos importante en sujetos con enfermedad severa. Esto es importante porque también tiene que ver con el desarrollo de vacunas, ¿sí? Las vacunas no solamente tienen que desarrollar una buena respuesta de anticuerpos, sino que también, muy importantemente, para que estos anticuerpos tengan capacidad neutralizante, es decir, que realmente ejerzan su función antiviral, de impedir el ingreso del virus a la célula, que es lo que más nos importa, impedir el contagio, tienen que tener una buena respuesta T. Y eso es muy importante, y una de las teorías que hay es que las formas severas, tanto en niños como en adultos, son debidas a una pobre respuesta inmune celular, pero todo eso todavía está por resolverse. Los síntomas más frecuentes vistos en Chile en los niños infectados con COVID-19 es cefalea, fiebre, tos, odinofagia, mialgias, y otros que son comunes con la infección adulta, y en general las comorbilidades asociadas son asma, obesidad, enfermedad pulmonar crónica y enfermedad neurológica crónica acompañada de cardiopatía crónica y de diabetes. Casi el 20% de los niños que tienen COVID-19 tienen alguna comorbilidad, pero la gran mayoría de los niños que se infectan, niños y niñas que se infectan, son sanos. En el COVID-19 se reconocen por lo menos tres formas de presentación.
un tercio son asintomáticos, la mitad presenta síntomas leves, como los que ya hemos descrito, el resto va a tener síntomas moderados y solo un 5% desarrolla síntomas pulmonares graves y menos del 1% progresa esta enfermedad crítica con síndrome inflamatorio, con vasculitis, con afectación a nivel cardíaco y con compromiso pulmonar y gastrointestinal. ¿Sí? Lo más importante que hay que recalcar acá es que nosotros tenemos, primero, que tenemos niños que se infectan, segundo, y por lo tanto pueden infectar, segundo, tenemos niños que hacen enfermedad grave y que mueren, ¿sí? A una tasa menor que los adultos, pero existe, y por lo tanto, y aquí hay una cosa muy importante, mientras más casos tengamos en una comunidad, los niños y niñas que vamos a ver enfermas son mayores. La otra cosa importante es que la forma de transmisión a los niños se ha asociado fundamentalmente a infección en las casas, ¿sí? Sin embargo, en áreas o en países o en comunidades donde exista una transmisión comunitaria generalizada, como hoy día en el caso de Chile, donde además los procedimientos de mitigación son menos estrictos, se han observado brotes que son extradomiciliarios en niños, en guarderías o en colegios. De manera sistemática, estos brotes revelan que los adultos infectados suelen ser responsables de introducir el virus en estos entornos y por lo tanto es necesario, digamos, mantener el control de la infección en los adultos para poder prevenir que tengamos más casos de niños enfermos gravemente. ¿A dónde lleva? Y con esto termino y me voy a tomar un minuto más del que me tengo asignado. La población infantil claramente es capaz de adquirir y transmitir el SARS-CoV-2. Los niños pueden enfermar gravemente y morir, niños y niñas. Los adultos actuales, de hecho, las niñas son las que pueden cuando uno mira los casos más severos de COVID-19, hay un porcentaje mayor de niñas afectadas que de niños. Los datos actuales indican que la población infantil tiene una susceptibilidad e infectividad reducida en comparación con los adultos. Sin embargo, las medidas de mitigación en esta población son incontrovertibles. Una necesidad crítica es más investigación pediátrica sobre este virus. Los estudios en niños a menudo están limitados porque tienen tamaños muestrales pequeños y sobre todo porque tienden a agrupar a los niños en edades que son diversas. Si ustedes se acuerdan del gráfico de cómo afectaban los niños, tenemos por lo menos 3 etapas distintas: los niños menores de 5 años, los niños de 5 a 12 años y la población de 12 a 18. Entonces lo más importante sería dividir estas cohortes por grupos etarios distintos. El esclarecimiento de los mecanismos responsables de las diferencias en la sintomatología, susceptibilidad e infectividad entre adultos y niños es muy importante todavía, y por lo tanto el llamado es que a los investigadores e investigadoras se concentren en estudiar la infección por virus SARS-CoV-2 en la población infantil. Y la protección de los niños hoy día en Chile, de que nuestros niños no se infecten y por lo tanto tengamos más niños con probabilidad de hacer infección severa, depende que podamos controlar la circulación del virus en la comunidad general y por lo tanto permitir además que la comunidad, que los adultos puedan realizar sus aislamientos y cuarentenas individuales y poblacionales en forma adecuada, con las ayudas suficientes y necesarias para que esto sea posible. Con respecto a las vacunas, lo podemos dejar para las preguntas que vendrán a continuación. Muchas gracias por la oportunidad de presentar. Muchas gracias, Mercedes, por tu completa presentación, ¿no? De comprender la importancia que no habíamos conversado en todo este más de un año, no habíamos conversado aquí de la importancia, ¿no? De cómo cursa esta pandemia en los niños y las niñas desde el punto de vista, ¿no es cierto?, clínico, inmunológico, y la importancia de la investigación también. Ya hay varias preguntas que te vamos a hacer al final, porque nuestro público está ahí ávido de tener respuestas sobre algunos de los temas. Ojalá que las pueda hacer, porque la incertidumbre, ojalá pueda responderle, las incertidumbres son enormes todavía.
Bueno, ojalá, nosotros también esperamos. Y bueno, le vamos a dar el paso a Lorena, ¿no es cierto?, que nos va a hablar desde esta infancia, desde los márgenes, luego de comprender y de haber tenido esta conversación de cómo cursa, ¿no es cierto?, la infección en niños y niñas, tener una mirada más amplia, ¿no es cierto?, desde el punto de vista desde la filosofía, el arte, la misma infancia, cómo es qué ha pasado con los niños, niñas, niñas en este tiempo. Así que, Lorena, te damos las gracias y bueno, la pantalla aquí es para ti. Gracias. Voy a compartir entonces. Ahí estamos. Excelente. Me quedé pensando muchas cosas con la presentación de Mercedes y espero poder contribuir con esta mirada de la infancia en los márgenes. Eh, Voy a poner aquí un cronómetro para no pasarme también porque de repente me embalo y para respetar los tiempos. La infancia, los márgenes, lo quise presentar de esta manera porque ya lo pudimos ver en la presentación anterior, la infancia en general siempre está en el margen de los derechos, en el margen de la visibilidad, en el margen de las políticas públicas. O sea, es un tema muy complejo porque en el fondo no solo tiene que ver con lo que está sucediendo puntualmente ahora, sino con una historia, bueno, en general en nuestro país, ¿no es cierto? Esta situación pandémica ha puesto en manifiesto, ha revelado con mucha más claridad las desigualdades sociales y esas desigualdades sociales afectan con mucha fuerza a los polos que son la niñez y la vejez. Entonces esta infancia en los márgenes tiene que ver un poco con una mirada reflexiva, pero poniendo el acento en esta problemática de las políticas públicas del país. Hablamos de una infancia como territorio, como una infancia que se pregunta, en el fondo, ¿qué es esto? Y llamamos la infancia, y acá voy a hacer un pequeño marco desde la filosofía. En general ocupamos la palabra infancia y niñez como sinónimos, pero hace un tiempo una línea de la filosofía con niños y niñas, ha tratado de profundizar un poco y hacer ciertas distinciones. La niñez para nosotros sería una etapa cronológica que está determinada por un acuerdo social, cultural, en donde se dice que un niño o una niña, un niñe, es una persona que habita un tiempo cronológico que está determinado. Por ejemplo, en nuestro país han habido discusiones respecto a si se pueda acusar judicialmente o dar responsabilidad judicial a niños y niñas a los 14 años, pero sin embargo no se les da derecho a voto a esa edad. Entonces tienen la capacidad de discernir para cometer crímenes, para cometer faltas, pero no para votar. Entonces desde allí el ejemplo más que nada es para entender que la niñez para nosotros la hemos querido mirar como una etapa cronológica acordada, donde culturalmente a las personas que están en esa etapa cronológica se les permite o no hacer ciertas cosas. Y la infancia, para hacer la distinción, y nos parece que es interesante hacerlo así, para nosotros tiene que ver con una etapa que tiene que ver con otra temporalidad. Para los griegos existían diversos tipos de temporalidades. Estaba el cronos, que es este tiempo que nosotros conocemos y en el que hemos aprendido o nos han hecho aprender a vivir, que es un tiempo que parte en un momento y termina en otro determinado, que tiene una finalidad proyectada. Pero también estaba el aion, y el aion es el tiempo de presente, en el fondo un tiempo que se fundamenta en sí mismo, ¿no es cierto?, en la posibilidad de ser. Y para nosotros esa es la distinción entre niñez e infancia. La infancia, el tiempo de la niñez es el cronológico, entonces la niñez sería algo temporal y la infancia sería algo espacial o territorial. Por eso hablamos de un territorio infancia. Eh, la infancia es una manera de vivir, una manera de habitar la realidad. Y la niñez es una manera en que las sociedades ordenan las posibilidades de las personas dentro de un tiempo determinado. ¿Por qué me parece interesante, sobre todo desde lo que acabamos de escuchar y de la situación que estamos viviendo como país? Es entender que yo puedo tener distintas edades, puedo ser una persona mayor, tener 80, tener 70 y tantos y habitar la infancia, pero también puedo ser un niño, una niña, un niñe que tiene 8 años y no habitar la infancia. Un ejemplo súper claro son los niños, niñas y niñas, por ejemplo, que están en Sename. Uno puede decir que cronológicamente son niños, son niñas,
pero en términos de su derecho a habitar ese tiempo presente, no lo tienen. Entonces muchas veces son personas que no han tenido el derecho de habitar la infancia. Esto también explica de alguna manera por qué viejos y niños y niñas y viejas logran esa conexión tan hermosa, tan maravillosa, porque son habitantes de este tiempo presente, donde la proyección pierde el sentido que puede tener, sobre todo en espacios capitalistas como el que vivimos en nuestro país. Bueno, aquí esta muñequita que ven ahí la encontré, yo le saqué esta foto, la encontré en un parque y me imagino como varios de ustedes también reflexionaba eso, cómo se va transformando el juego, cómo se van transformando esos márgenes del juego, cómo el uso de la mascarilla se va integrando en el imaginario y en la realidad de los niños, las niñas y las niñas, dependiendo de la edad que tengan. Yo tengo un hijo de 2 años, entonces no alcanzo a saber hasta qué punto o cómo él ha llevado esto, pero sí cómo lo va naturalizando. Lo he visto en muchos casos de niños que todavía no están escolarizados y niñas que cuando salimos a dar alguna vuelta en el coche o algo, él me recuerda que se me quedó la mascarilla o juega mucho a cualquier cosa que encuentra con volumen en alguna parte, que es un dispensador de alcohol gel, y eso me han comentado que lo hacen bastantes niños pequeños hasta los 3 años y el problema de la conciencia respecto a la prohibición, los márgenes, el quiebre social, evidentemente está en los niños y niñas un poco más grandes que ya tuvieron la experiencia de la socialización escolar, por ejemplo. Entonces, estos márgenes se dan de modos muy diversos y eso quería acentuarlo porque en realidad hablar de infancia y hablar de niñez en nuestro país tiene más que ver con hablar de muchos tipos de niños y niñas de infancias distintas, ¿no? De niñez distinta, como que no podemos pensar en algo generalizado para solucionar o problematizar, ¿no es cierto?, la situación que están viviendo los niños y niñas en nuestro país. Lo que sí es que siempre están en general al margen de los derechos, en términos ya si pensamos que existen derechos humanos y existen derechos de los niños y niñas, esa distinción ya demuestra que en términos culturales macro, los niños, las niñas, las niñas están en un lugar distinto, por lo que deben existir derechos del niño, como se llama oficialmente, separados de los derechos humanos. De alguna manera estoy mostrando que no son considerados parte de los humanos, digamos, son como otra especie. Después son puestos al margen de la valoración como creadores o creadoras de cultura. El paso que hemos logrado dar es decir que son sujetos de derecho. Hasta ahí hemos llegado, a lo menos en el discurso de las políticas públicas, y recalco que tiene que ver con un discurso, porque en realidad en la práctica es todo lo contrario, sujetos de derecho, pero no sujetos creadores y creadoras de cultura. Y esto es muy interesante, muy importante en la situación que estamos viviendo, porque si se revisa es muy poco lo que se les ha preguntado y lo que se les ha considerado respecto a lo que están viviendo como personas en esta pandemia, sino que se les dice lo que tiene que hacer, lo que pueden o no hacer y se actúa desde los imaginarios de la niñez y de la infancia que vamos a ir revisando. Entonces, por eso a la siguiente línea hablamos de un margen de la opinión, una opinión más bien desde la cultura del espectáculo, que es la formación un poco televisiva de las gracias de sus hijos, de lo que hacía un poco don Francisco, ¿no es cierto? Es decir, poner a la infancia como un espacio de entretención, de espectáculo, donde la opinión de los niños, las niñas, las niñas, parece sorprendente si es de una inteligencia que no debería venir de la infancia. Entonces ahí hay una mirada peyorativa que genera como una entretención respecto a lo que nos puede sorprender o no de lo que opinan estas personas llamadas niños, niñas, niñas. Y también hay un margen de la posibilidad de expresar sus emociones más complejas. Mucha gente se niega a aceptar la posibilidad de que los niños, niñas y niñas se deprimen, se les prohíbe sentir ira, se les prohíbe sentir rabia y se les prohíbe sentir deseo, que son muchas emociones y sentires que están experimentando, como todos estamos experimentando en esta situación tan difícil del encierro. Entonces, en lo etimológico, la palabra infancia quiere decir los sin voz,
Pero la propuesta que tenemos en esta mirada filosófica de territorio-infancia es pensar esa ausencia de voz más bien como otra voz, una voz más sensitiva, más sensorial. Y el problema que están viviendo los niños, niñas y niñas a nivel mundial, pero especialmente nos vamos a centrar en nuestro país por sus políticas públicas, es que tiene un problema centrado en precisamente eso, lo sensorial, lo sensitivo. ¿Qué está pasando a ese nivel? Ahí nos podemos centrar, por ejemplo, en lo que está pasando con el sentido del tacto. En la infancia y en la niñez, haciendo la distinción que vimos al principio, se nos permite, ¿no es cierto?, vincularnos con la realidad a través de los sentidos tradicionales, ¿no es cierto? Entonces, acá como vemos en la imagen, si hay un niño, una niña jugando con barro, tirado en el suelo, sintiendo esa realidad sensorial, a nadie le va a parecer extraño, sino que le va a parecer bonito, le va a parecer nostálgico, le va a parecer algo parte de lo que corresponde para su edad. Pero si se ve esta situación en un adulto, una adulta, inmediatamente va a llamar la atención como algo no permitido, extraño, como una persona que le puede estar pasando algo, como, ¿no es cierto?, no está ejerciendo su existencia de la manera que le corresponde. Y este permiso que se da a lo sensorial está fuertemente atravesado ahora por los problemas de la transmisión de la pandemia. Y uno de los sentidos más afectados es el sentido del tacto. Lo que los niños, niñas y niñas están escuchando constantemente de su entorno y de la televisión y de lo que sea es el riesgo que hay con el tocar, ¿no es cierto? No tocar superficies, no tocar a otras personas, el miedo que podemos sentir padres y madres respecto a lo que toquen, inmediatamente lavarse después las manos, la complejidad que tiene esto desde lo que estamos narrando al principio de este encuentro, en la presentación anterior, la certeza, ¿no es cierto?, de que existe la posibilidad de este contagio y que este contagio abre la posibilidad incluso de morir, es innegable. Entonces el problema acá tiene que ver en cómo como sociedad ponemos la pregunta respecto a en esta situación, cómo enfrentamos el problema que hay entre lo concreto de la transmisión de la enfermedad y el problema de cómo esa persona está recibiendo un corte fuerte en su manera de relacionarse con la realidad. Probablemente los niños y niñas que están viviendo esta situación, después vamos a tener que analizar cómo les afectó este ejemplo, nomás que estoy dando, que es el hecho de cómo está atravesado el sentido del tacto como un sentido de alto riesgo. Acá tenemos hice un corte de una de las noticias y esto puede ser bien interesante para después conversarlo. Una noticia del año pasado que dice que un cazanoticia en el fondo increpó a un par de familias que lo que hicieron fue sacar los sellos de prohibición de los parques y plazas para que sus hijos e hijas pudieran jugar, ¿no es cierto? Pensemos sobre todo en la mayoría de las personas que no tienen espacios de juego donde viven y por lo tanto se veían en la necesidad de abrir este espacio de juego que es una situación vital en la infancia, en la niñez. En todo momento el juego es esencial, pero como hablábamos al principio, como la sociedad permite el juego en un tiempo cronológico determinado, si yo quito esa posibilidad, le quito una posibilidad mínima que el ser humano tiene en las sociedades capitalistas que después ya no va a tener por el enfoque de la productividad, por ejemplo. Entonces, esto fue y es bastante polémico, ¿no es cierto? A veces pasaba que cerca, bueno, a mí me pasó que cerca de mi casa hay una plaza y en esa plaza también afuera se puso un restaurante que en realidad no podía trabajar adentro por las medidas de seguridad, entonces sacaron las mesas hacia afuera y ocupó gran parte de la plaza en la fase 2. Pegado a los juegos estaban estas mesas donde los adultos y adultas podían juntarse en una distancia muy menor, o sea, las mesas estaban muy cercanas y uno veía cómo estaba un grupo muy grande de adultos y adultas y también había fila para ocupar estas mesas al aire libre, tomando cerveza, comiendo cosas diversas y pegados estaban los juegos igual que como los vemos acá. Entonces,
la adulta tenía un permiso desde las políticas públicas y desde la mirada económica para poder, entre comillas, distraerse de la situación, para muchas otras cosas, pero de eso lo podemos conversar. Pero pegado a eso, la infancia no tenía esta posibilidad de espacio de encuentro, ni de espacio de juego, ni de espacio de expresión. Nuevamente, poniendo en contexto de los tipos de plaza que hay en todo nuestro territorio, los tipos de no plaza que no existen en otros lugares, los tipos de casa, etc. O sea, hay que pensar que esto es demasiado diverso. ¿A qué se le suma? Acá más que pensar si debe o no debe el niño o la niña jugar en un espacio público como este, la pregunta que me gustaría levantar es ¿cuál es el espacio entonces que se abre si es que este no es el espacio para los niños, las niñas y las niñas ahora? ¿Y por qué es importante? Porque la plaza es el territorio del ayón. ¿En qué sentido? El territorio del presente, donde los niños, las niñas se juntan a jugar, por lo tanto a estar en presente, a experimentar, a experienciar la realidad, y por tanto también uno podría pensar que la infancia es el espacio del ágora o del encuentro político colectivo de la infancia. Entonces, al restar ese espacio, también estoy anulando otra dimensión muy importante del desarrollo en presente, no solo el desarrollo en potencia de esa persona que voy a llamar niño o niña o niña. Entonces, en una relación cultural como la que tenemos nosotros, enmarcada en cómo yo enfrento ese vacío. En ese mismo periodo, estas fotos también las tomé yo, la de la derecha. Esto pasó ese mismo día. Por una parte, las plazas tenían la prohibición de sentarse, esto para cualquier persona de cualquier edad, ¿no es cierto?, en sus bancas, pero sí podía estar abierto un mall, que está la foto viral que circuló por todas partes. Entonces, la cultura del capitalismo frente al vacío me lleva a la compra compulsiva, pero no me permite el estado de ocio, de observación, de experiencia, de simplemente sentarme en una banca y mirar pasar, porque ahí se asume un riesgo en toda la superficie que podría tener esa banca, pero no se asume el riesgo en esta otra foto donde vemos estas filas de compras y las cantidades de cosas que están llevando las personas cuando al fin se abre el mall después de un tiempo de estar cerrado. Nuevamente la pregunta no tiene que ver con que si es más o menos riesgoso sentarse en esta banca, sino cuáles son los discursos públicos que está dando el sistema y cómo estos discursos se replican muchas veces en los hogares y cómo esto va a afectar y está afectando a niños, niñas y niñas de nuestro país. Otra foto, aquí le hice un zoom, también la tomé en una plaza. Yo vivo en la comuna de La Reina, estas son fotos de la comuna. De nuevo, ¿qué me está diciendo a mí como colectivo y también a los niños, niñas, niñas? La información macro, en grande pongo no compartir. Y en pequeño, artículos de higiene personal ni de alimentación. No da lo mismo, ¿no es cierto? No da lo mismo qué estoy diciendo, cómo lo estoy diciendo, qué estoy poniendo en acento en este cartel, cómo estoy mirando el ejercicio del compartir. El ejercicio de compartir estoy biopolíticamente enseñando que es un riesgo, un alto riesgo. El hecho de compartir y después en una letra más pequeña pongo lo que me parece puntualmente que genera este riesgo. Y lo último que fueron las polémicas recientes que tenía que ver con esa pregunta respecto a la primera necesidad o artículos de necesidad, ¿no es cierto?, para en la compra vía internet en los supermercados. Acá fotos que circularon, me imagino que todos vieron, donde uno puede pensar, bueno, por un lado está la ropa, pero también fuertemente el tema de la entretención, del juego, los juguetes como algo que no es necesario. También me imagino que muchos pueden decir, no, no es necesario, un niño y una niña y un niño puede jugar con algo que no sea un juguete. Y es así, en general, todos los que tenemos hijos o hijas, y es que sabemos que cuando uno le compra juguetes, muchas veces ellos juegan más con el envoltorio, con la caja, que con el juguete en sí. Pero de nuevo, es el gesto político de determinar qué es y qué no es lo importante, que de nuevo vuelve a estar en un adultocentrismo que determina que el juego, que la entretención de niños y niñas está en un segundo nivel o en un último nivel de importancia.
Entonces, ¿qué podemos hacer? En el fondo yo estoy presentando más problemáticas que soluciones, donde yo creo que hay que poner el ojo, más que el ojo, toda la atención, ahí yo misma me estoy contradiciendo culturalmente, donde pongo el acento del sentido de la vista, en el sentido de los sentidos. Muchas veces cuando hablamos del sentido de la vida, pensamos inmediatamente por cultura en un sentido racional, en un sentido proyectado, en qué camino voy a seguir o en el por qué estoy haciendo algo. El sentido de los sentidos es una manera de poner la atención en qué vamos a hacer o cómo vamos a abordar el problema de la relación que están teniendo niños, niñas y niñas respecto a sus sentidos con la situación que está pasando. En su sentido de la escucha, ellos están escuchando constantemente palabras que antes no escuchaban, como hablaba al principio, tal como mi propio hijo me habla del alcohol gel, mascarilla, muerte, enfermedad, miedo. Son palabras que hace 2 años ellos y ellas no escuchaban y ahora las escuchan en lo cotidiano. Por lo tanto, su realidad se está construyendo desde ahí. Volvemos a lo que les planteaba hace un tiempo, el ejercicio del tocar, del tacto, es de alto riesgo y la manera de transmitirle eso a ellos, a ellas y a ellas no es indiferente. Los vínculos que generamos en los espacios en los que vivimos, de nuevo, ese espacio en el que vivimos es muy diverso, ¿no es cierto? Ser niño, niña o niña en distintas comunas o en distintos lugares de nuestro país es una experiencia totalmente distinta. Lo que no es distinto, que también lo escuchamos y lo vimos en la presentación anterior, es que en un comienzo se hablaba mucho de la infancia, de la niñez como los vectores de esta enfermedad. Entonces parte la cultura general, macro, asumiendo que estas personas, niños, niños y niñas, no se contagian, que era lo que se decía, ¿no es cierto? No, o se contagian y no tienen síntomas, pero sí contagian fuertemente, por lo tanto son vectores y enemigos o seres de riesgo que me pasó ver en la calle que la gente pedía, bueno, acá yo vivo en un espacio que tiene muchos espacios comunitarios y muchos pedían que bajo ningún motivo se sacara a los niños a los espacios comunitarios porque era un riesgo sacarlos, así como mascotas, a los espacios comunitarios porque podían transmitirle el virus a todos los demás. Entonces, para finalizar, porque creo que esto más se abre una conversación, lo que debemos empujar, a mi parecer, tiene que ver con que no nos estamos preguntando o no estamos como exigiendo con la suficiente fuerza desde lo que ya se habló, ¿no es cierto?, de políticas públicas que tengan que ver con fortalecer la investigación respecto a la enfermedad relacionada a la niñez, a la pediatría, pero también políticas públicas que tengan que ver necesariamente con qué está pasando o cómo enfrentar esto en nuestros espacios comunitarios y en nuestros espacios de nuestras casas, en nuestros hogares. No es menor pensar que cuando a uno le preguntan dónde vives, en general nosotros respondemos nuestra comuna, ¿no es cierto? Cuando uno dice dónde vive, uno dice su dirección, su comuna, como si no viviera en otro lugar. Entonces lo que tenemos que valorar es que en ese lugar, en ese territorio donde yo vivo, donde yo asumo que existo, necesito las herramientas y las políticas públicas que me permitan el trabajo mínimo para prestarle las herramientas suficientes a todos los niños, niñas y niñas del país, más allá de su clase social, para las que tengan la posibilidad de enfrentar esta situación de la mejor manera posible, porque siempre va a ser difícil. Pero la mejor manera posible es entender que son personas y no anular sus experiencias sensoriales de la manera en que lo estamos haciendo. Por tiempo lo dejo ahí, yo creo que ahora podemos más bien abrir y conversar. Muchas gracias, Lorena, por tu presentación. Yo he reflexionado bastante ahí lo que tú estabas hablando respecto como a la voz, ¿no es cierto? Esa voz ausente porque no había un espacio tampoco para que emerja. Pensaba también en los niños y niñas sordos, ¿no? Como que la misma medicina en su momento
planteaba a los padres, ¿no? Y a las madres que los niños tenían que aprender a leer los labios, ¿no? Pero no aprender lengua de señas, o sea, había como una normalización hacia eso y muchos niños, muchas niñas sufrieron, digamos, toda esa violencia finalmente con su lengua, ¿no? O sea, como que se les prohibió incluso eso. Y yo ahora reflexionaba también en esa imagen tan fuerte de la ropa con la cinta precintada de peligro, que igual es súper tremenda, pero esa imagen es muy tremenda como de comprender todo lo que tiene. Bueno, aquí en el diálogo entre la Mercedes, Lorena, nos hemos movido ahí de planetas también tratando de salirnos de, ir hacia la célula y luego salir, ¿no es cierto? Como que yo creo que hace falta esa vuelta. Y en esa misma vuelta, aquí hay varias preguntas, ¿no? Respecto a por qué los niños y niñas han sido más vulnerables respecto a las nuevas cepas, quizás. Si es que se sabe algo respecto a las nuevas cepas. Preguntan también si el tratamiento a los niños y niñas es similar al de adultos, ¿no? Y si los niños y niñas con PIMS también tienen alguna deficiencia inmunológica detectada, que en los estudios. Porque yo entiendo que la vacunación, ¿no es cierto? ¿Por qué se recomienda que no es tan necesario vacunar a los niños? Preguntan también. Entonces aquí esas son las preguntas primero a Mercedes y luego le vamos a hacer algunas preguntas a Lorena. A ver, primero sobre las nuevas variantes, realmente son nuevas variantes, ¿sí? Que están siendo introducidas a la población fundamentalmente por la alta circulación viral. ¿Sí? La alta circulación viral lo que hace que un virus que no tiene una tasa de mutación tan alta como por ejemplo la influenza, acumule mutaciones que eventualmente pueden aumentar su transmisibilidad. Hasta la fecha yo por lo menos no he leído ningún estudio que caracterice a la población infantil, ¿sí? Yo creo que por dos motivos. Uno, por lo que decía muy bien Lorena, ¿cierto? Existió al principio una invisibilización de la población infantil en cuanto se pensó que ellos solamente contagiaban, ¿sí? O sea, solamente eran como los vectores de los cuales casi uno tenía que huir, ¿cierto? Hoy día lo que yo les mostré es que lo que sabemos es que los niños se infectan con los adultos, a diferencia de lo que pensábamos al principio, ¿sí? Eso es como lo primero, los niños y niñas se infectan con los adultos, no al revés, ¿sí? La tasa de la capacidad de transmisión de los niños existe, pero no es como la habíamos imaginado al principio. Y por lo tanto eso tiene que ver con dos cosas, con dos principios que se hicieron. Fíjate que el primer principio es que existe muy poca literatura con respecto a la infección por SARS-CoV-2 en niños, ¿sí? Y como lo mencionábamos, no solamente, lo creo que Lorena lo toca muy bien, existe literatura de la infección por niños en los términos biomédicos, poca pero existe. Yo ahora mientras tú hablabas, Lorena, buscaba qué tanto se sabe sobre el otro aspecto, casi nada. ¿Sí? Los niños de nuevo totalmente invisibilizados, como que ellos no sufrieran, como que ellos no sintieran, como que no, ¿me entiendes? Mascotas, yo creo que tú lo dijiste súper bien, mascotas que cuestan un poco. Con respecto al tratamiento, el tratamiento es sintomático, no es igual que el de los adultos, o sea, existe digamos, un marco que comparte adulto y niño, pero eso va a depender de las manifestaciones que cada uno de los niños tiene. Mucho se ha especulado sobre si el uso de plasma convaleciente en niños, debido a la menor capacidad de neutralización que tienen sus anticuerpos, puede tener algún rol, pero en adultos ya se demostró que es muy difícil que tengan un rol, al menos que uno busque los plasmas convalecientes que tengan una actividad neutralizante. Probablemente los anticuerpos que están ahora monoclonales dirigidos contra la proteína S puedan ser un poco más útiles, pero de nuevo no hay estudios concluyentes. Con respecto a las vacunas, con respecto al PIMS e inmunodeficiencias específicas, tampoco hay nada. Lo que sí sabemos es que hay ciertas comorbilidades que son más frecuentes. Obviamente todos los niños que tengan algunos problemas congénitos, corazón, pulmón, pero también niños con síndromes metabólicos. Y aquí de nuevo llamar un poco la atención, Chile es uno de los países con mayor tasa de obesidad y sobrepeso en la población infantil del mundo, ¿sí? O sea, nosotros tenemos ahí un problema que tiene que ver con la alimentación y que tiene que ver con esto de la mirada dada la prevención. Yo creo que más que entrar a decir
A mí por lo menos me impacta cómo Chile ha derivado desde una salud que era fundamentalmente preventiva, que tenía que ver con esta mirada multidisciplinaria, holística, de que nosotros no queremos tratar la enfermedad, queremos mantener la salud de las personas. Queremos que estas personas, como lo decía muy bien la OMS y después el Alma-Ata, ¿cierto? Queremos una salud integral, mental, física, económica, social, cultural de las personas, que eso es lo que determina una sociedad sana, en el sentido no biológico, sino que en el sentido integral. Y sobre las vacunas, bueno, las vacunas se introdujeron en emergencia, por lo tanto hay muchas cosas que no se han hecho. No se han hecho muchas cosas. Muchos estudios previos obviamente se hicieron de manera muy rápida para poder incorporar las vacunas rápidamente en esta idea, ¿cierto?, que tenemos de que no tenemos que prevenir la pandemia, sino que tratarla, entonces todo se hizo muy rápido. Y por lo tanto la población infantil no ha sido testeada, ¿ya? Y hasta ahora no tenemos ninguna vacuna aprobada en la población infantil. Los ensayos más avanzados son con Pfizer, que ha hecho algunos ensayos y que probablemente en los próximos meses podría ampliarse, y algunos ensayos que se han hecho con las vacunas chinas. Solamente un tema, y con esto termino. Esta invisibilización de los niños también afecta a las mujeres embarazadas. Fíjense que sabemos que la mujer gestante tiene un mayor riesgo de enfermar gravemente por COVID, ¿sí? A pesar de que hay un consenso en las sociedades científicas y en el colegio médico y el resto de los colegios profesionales en que las mujeres gestantes, particularmente las mujeres profesionales de la salud que tienen un alto riesgo de contagio por SARS-CoV-2, sean vacunadas, todavía no hay una instrucción ministerial de que esto pase, ¿sí? Todavía se deja a la libertad de la gestante si vacunarse o no, ¿sí? Y obviamente la libertad de que acepten o no que nos vacunemos con guatitas, ¿sí? Entonces yo creo que ahí también, ¿cierto? También hay una invisibilización esta vez del binomio madre-hijo, como que tampoco está en nuestro, porque ¿qué es lo que a nosotros nos importa o qué es lo que ha demostrado la pandemia? A nosotros nos importa la población que trabaja, la población que es capaz de mantener la circulación del capital, y no de cualquier capital, sino que del gran capital, porque lo que se ha mantenido hoy día en una cuarentena que tenemos en la región metropolitana funcionando no ha sido la pyme, no ha sido esto, no ha sido el otro, ha sido el gran capital. Y eso va a terminar con una brecha enorme entre los más ricos y una población empobrecida, y como lo decía, ¿cierto?, Aristía, entonces eso va a significar mano de obra más barata, ¿cierto? Entonces a la salida de la pandemia vamos a estar en jauja realmente, ¿sí? Los mismos de siempre. Eso. Gracias, Mercedes, que respuestas tremendas. Mira, aquí hay otra pregunta respecto a los niños y el colegio, ¿sí? Preguntan aquí si es que los niños sería bueno volver a clase, nos preguntan aquí Lorena, y también si es que Rosana Muñoz, le mandamos un saludo también, dice que difícil decidir en qué punto protegerlos sin arriesgar su salud. O sea, ese límite puesto. Le doy las gracias a Eliana Yarza y a Jessica Rivera, que son mis colegas que me están ayudando ahí enviándome las preguntas. Pero mira, ahí aparece también esa inquietud, ¿no es cierto?, desde una preocupación genuina, ¿no? ¿Hasta qué punto? Entonces, ¿qué piensas tú respecto como esta, que no hay una respuesta yo creo, pero una reflexión respecto a eso, y también cómo ves tú el futuro? Me gustaría, mira, me quiero ir hacia el futuro y pensar estos niños, niñas, que les queda infancia todavía, y esa experiencia, ¿no? Porque, no sé, yo tengo una súper amiga que tienen 2 hijas y que han ido 2 veces, los 2 años han alcanzado a ir al colegio 5 días, como que yo creo que en su imaginario creen que el año escolar dura 5 días. Que mira, vista de la realidad. Entonces yo igual hago esa reflexión, pensar ¿qué va a pasar, ¿no es cierto?, con estos niños, niñas, que en su crecimiento, en su desarrollo, con estos mensajes, ¿no?, del no compartir, de comerse la colación ahí atrás de un biombo, oye, eso yo igual me impresiona a mí pensar en eso, como cómo se va a hacer ese futuro, ¿no?, en sociedad, en compartir, ¿no? Sí, mira, yo creo que la primera de hasta qué punto protegerlos y hasta qué punto no dañarlos en esa protección tiene que ver con el cómo
cómo protegemos, cómo protegemos y cómo nos protegemos, porque no solo se trata de protegerlos del COVID y a propósito de eso, enfermarles de muchas otras cosas que tienen que ver con cómo se entrega, cómo nos relacionamos socialmente con el miedo, cómo nos relacionamos socialmente con la muerte. Entonces yo creo que el acento, y yo sé que hay muchas personas, profesores, profesoras, personas del área de la salud, terapeutas ocupacionales, muchas personas que tienen las capacidades de entregarnos socialmente esas herramientas y tenemos que ir remando para esos lados porque a nivel público, política pública, eso no va a estar. Entonces estos espacios de autoformación o el llamado que tiene la universidad como un espacio de conocimiento público y democrático, e ir abriendo más canales como estos donde podamos ir masificando esta información y el conversar del cómo, más que tener que elegir entre proteger y no proteger. Por ahí, claro, yo diría que por ahí tenemos que ir trabajando un poco más y lo del colegio, las escuelas. Justo ayer me llegó, hay un movimiento de educadores y educadoras que están presionando para volver a las clases presenciales por todo este costo que ven en el hecho de que no se pueden, los niños y las niñas no pueden estar relacionándose con sus padres, etcétera. Para muchos niños la escuela es un lugar de descanso, de mucha violencia dentro de sus casas, lugar para ir a comer, etcétera. Yo sí no lo firmé porque como yo trabajé muchos años en colegios diversos y me parece que no podía llegar y firmar algo así como una petición a nivel nacional de volver a las clases presenciales, entendiendo lo que se está buscando, porque reconozco en este país la diferencia abismal que hay entre los tipos de colegios, los espacios de las salas de clase. Claro, en un colegio que tiene una infraestructura adecuada, que tiene 20 estudiantes o menos en un espacio gigante, puedes hacer un montón de cosas que sí permiten esa presencialidad, pero en un colegio que tienes 48 estudiantes en un espacio muy pequeño, donde el lugar para comer también es súper precario, etcétera, empujar para ir a ese lugar con protecciones imaginarias que da, o sea, el kit que se estaba dando en algunos colegios para la desinfección era algo que alcanzaba para un día para 2 salas, por ejemplo, en los colegios públicos. Y el resto era, vean ustedes cómo limpian. Entonces, yo creo que eso no se puede responder de manera generalizada, sino que lamentablemente es como que habláramos de 3 o 4 Chiles. En la clase alta, sí, pues se puede volver a clase, sería muy bueno que sucediera, pero en los otros espacios, si no están las condiciones básicas, por algo el colegio de profesores se ha negado a volver y ahí hay una opinión experta que hay que respetar también. Ah, pero lo último que hay que ver también qué se hace ahí, porque la escuela, si uno lo piensa, es el lugar público y político de la infancia. Porque cuando uno le dice a los niños que echan de menos, le echan de menos el recreo y la gente se ríe como, ah, obvio, porque son flojos, les gusta puro jugar y no sé qué. El recreo es el espacio de ser de la infancia, que contradictoriamente la palabra escuela viene de lugar de tiempo libre. Esa es la etimología de escuela. Y al final el lugar de tiempo libre de la escuela se redujo al recreo. Y en ese recreo hay creación, hay experimentación, hay mucho aprendizaje. Entonces, lo que extrañan los niños, cuando un niño te dice yo extraño, ¿qué es lo que más te gusta de la pandemia? Que puedo estar con mi papá y mi mamá como antes no estaba. Siempre responden eso mucho. ¿Y qué es lo que echas de menos de la escuela? El recreo. Ya con eso tenéis un diagnóstico de la sociedad súper claro. Sí, y yo, Pato, quisiera agregar, yo creo que Lorena, no, Lorena, por eso yo quisiera agradecer la posibilidad de estar en este conversatorio, ¿eh? Porque yo creo que Lorena nos pone esos otros temas que aunque uno los quiere poner, ¿cierto?, sobre la mesa, ella es capaz de ponerlos de una manera súper, súper buena y súper linda, así que eso, agradecer eso, pero quisiera agregar que el problema que tenemos es que lo que no se ha querido entender es que la pandemia es controlable, ¿entiendes? O sea, es controlable con medidas adecuadas, oportunas, eficientes, eficaces, porque hay países que sí lo han controlado, donde sus niños y niñas y sus estudiantes están hoy día haciendo una vida muy cercana a la que tenían anteriormente, ¿sí? Las Américas y Europa han controlado muy mal la pandemia porque nunca entendieron que la salud de las personas está por encima de los componentes económicos,
¿sí? Entonces yo creo que ahí, porque claro, uno tiende a demonizar las cuarentenas, sí, pero claro, porque son eventos terribles, pero son eventos terribles y como tales son pequeños y acotados. Lo que ha pasado en Chile es inaudito, porque tú tienes cuarentenas que duran 6, 8, 10 semanas con un afán de controlar a la población más que de protegerla, en el fondo, ¿sí? Porque son cuarentenas que a todas luces, desde el punto de vista de la salud pública, son ineficientes, ¿sí? Entonces, yo creo que, claro, mientras el virus siga circulando, los niños y niñas van a tener un problema, porque vamos a tener que mantenerlo, y como claro, son la población que nosotros podemos mantener porque no trabajan, entonces claro, es realmente una distopia. Esto que nosotros estamos pasando es realmente una distopia, ¿sí? Es muy grave además, porque yo creo que la cantidad de enfermedad secundaria al COVID, de todo tipo, social, económica, cultural, de todo tipo, biológica, va a ser muy grande a la salida de esto, ¿sí? Y lo único que nos queda es lo que decía Lorena, el tejido social, armar el tejido social, cuidarnos entre todos y todas, ¿sí? Construir desde abajo las respuestas que la autoridad no nos puede dar. Tremendo desafío los que tenemos, ¿eh? Yo estaba pensando ahora también en la lengua de señas, hijo o hija, es así, como que fuera una parte de mí, ¿no? Como que sale de mí. Yo pensaba como, no como una extensión, sino que como poder realmente hacer el trabajo, un ejercicio empático, ¿no? De dejar aparecer, emerger la infancia, ¿no? Y que ojalá todos niños, niñas, niñas pudieran habitar esa infancia y por qué nosotros revisitarla, ¿no? Yo creo que a pesar de que uno ahí no puede saber mucho como lo que le tocó, ¿no? Como efectos traumáticos, la violencia, pero yo creo que hay una responsabilidad colectiva que tenemos con nuestros niños, niñas, niñas. Bueno, nos vamos a despedir, a ver si que dicen ahí un mensaje final. Lorena, Mercedes, que se Oye, despidan. ¿saben qué? Yo quiero decir algo. A mí me gustaría que nosotros, yo sé que estamos todos súper, bueno, el Pato me conoce, la Lorena no. Oye, hagamos algo, hagamos un CFG, hagamos algo con Lorena. Me encantó, yo creo que esto es súper necesario. Deberíamos tratar de ver cómo nuestras facultades conversan más. Ahora que aprovechamos tener de Zoom, hacer actividades para nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, digamos, mixtas. Nosotros lo aportamos y ustedes nos aportan. Yo creo que realmente quisiera agradecer la invitación más que cualquier otra cosa a poder escuchar esta visión que nos entrega Lorena. Así que eso. Sí, yo iba a irme por el mismo camino porque dije, pucha, no nos vamos a ir bajoneados, porque igual uno se queda así como un poco angustiado y a veces, claro, con la intención de generar estos tejidos sociales y todo, y creo que, como dice Mercedes también, que el Zoom, la pandemia, lo bueno que ha tenido es que ha dado esta herramienta de que nos podemos juntar sincrónicamente con gente también de distintas partes del mundo, o sea, el tejido, un tipo de tejido, porque obviamente hay gente que no puede acceder a internet y a un montón de cosas que también se pueden planificar desde acá y abrir, pero creo que el paso que nos queda como rebote es crear ahora, pues empezar a fortalecer ese tejido y yo también agradezco, aprendí un montón, o sea, lo escuché como profe, lo escuché como mamá, tu exposición, lo escuché como tía, en el sentido de que tengo mis hermanos, son padres también y uno sabe, ve cómo en las familias también esto es distinto, el miedo, cómo nosotros, cada uno ha decidido de manera muy distinta enfrentarlo con nuestros propios hijos y empezar a pensar que uno se puede ir transmitiendo también dentro de las propias familias para ayudarse, pues como dicen, solo el pueblo ayuda al pueblo, agarrar esa posta. ¿Sí? Bueno, aquí estamos tratando nosotros de agarrarla en el equipo de extensión del Departamento de Tecnología Médica, siempre intentando entregar una mirada transdisciplinaria a los temas que van apareciendo, ¿no? Como poder conversar, dialogar, acompañar a nuestros colegas en su espacio. Yo le contaba a Lorena que antes nuestros seminarios virtuales eran ahí en las dependencias de la Facultad de Medicina y nosotros hemos continuado aquí acompañando porque sabemos que hay muchas colegas que nos escuchan ahí a la hora de comer, ¿no es cierto?, en los distintos hospitales, hay estudiantes, y esa es la finalidad de estos seminarios, poder dialogar, conversar, generar ahí inquietudes, puentes también, atravesar desde una mirada transdisciplinaria que
es la única manera, yo creo, de avanzar hoy día, encontrar perspectiva y colaboración, ¿no es cierto?, para resistirle un poco a esta idea de competencia. Bueno, ha sido un seminario más, gracias al equipo de extensión ahí siempre presente, Emiana Yarza, Jessica Rivera en las preguntas, Víctor Castañeda, el hombre de los controles, un gran abrazo, solidaridad, atención ahí con los niños, niñas, niñas, también un gran saludo a ellos, ¿no? Que han estado resistiendo esta pandemia al igual que nosotros, ¿no? Así Oye, que... de repente dejar levantado el desafío y yo agarro el guante de lo que dijo Mercedes. Bien, Lorena, eres de las mías. Bien. Estamos en el puro bla bla. Ir armando eso y también te tiro a ti el desafío de ver la posibilidad de un seminario donde tengamos niños y niñas para conversar, pues en tu espacio que... Ya, po. Interesante, ¿cierto? Sería súper bonito que hiciéramos. Sería súper bonito, hagámoslo. Bueno, hagámoslo. Idea, ¿viste? Lo vamos a hacer. Pato, también la podemos invitar a Lorena a un diálogo con Isidora, podemos armar algún diálogo, a lo mejor ahí podríamos también tirar esto de los niños. Ahí después le sería podemos... bonito, ¿no? Ahí sería súper bonito, sería súper bonito. Bueno, han salido inquietudes, nos llevamos tarea para casa. Más pega, pero sí, bien. Un abrazo, saludos a todos. Un abrazo, chao. Muchas gracias por acompañarnos. Chao. Chao.